Y les decíamos en el anuncio de contenidos, la presencia hoy aquí en Sin Retórica del ingeniero Benicio Simula, un hombre político de la provincia del Chaco que no necesita ningún tipo de presentación. Tuvo actividad ejecutiva en importantes cargos, estuvo en la Municipalidad de Resistencia como intendente en una etapa pero muy complicada. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, gracias por darme este espacio. Un gusto saludarte después de tanto tiempo, Es cierto. habiendo pasado una pandemia de casi 2 años, ¿no? Ujú. Benicio, ¿no estás en actividad política partidaria activa en este momento? No, no lo estoy. Estoy dedicado exclusivamente a la universidad. Estoy en la Facultad de Ingeniería como profesor titular. Tengo bajo mis funciones encargarme por parte de la universidad de toda la temática vinculada a un tema que es fundamental y creo que sería bueno que lo pudiéramos tocar en otra oportunidad, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Precisamente mañana tenemos una jornada coorganizada, la quinta jornada coorganizada con la Universidad Nacional de Formosa en Formosa. Es un Ujú. tema extremadamente importante. Si nosotros logramos entender cómo resolver esta situación, creo que podemos mejorar una de las demandas del mundo, que es la producción de más alimento y que obviamente forma parte de la necesidad que tenemos de tener más ingresos en dólares. Claro. Bueno, vamos a aprovechar que sacaste el tema como para empezar a charlar de eso. Hay sectores que indican que el manejo de la navegación por el río Paraná es una cuestión de soberanía nacional y que hay que nacionalizar justamente todo el tráfico que se realiza. ¿Cómo lo ves como un hombre experto en ese tema? Voy a ser concreto y directo y ya hace un tiempo me propuse decir lo que yo pienso es una estupidez tan grande porque en realidad lo que se concesiona es el mantenimiento de la hidrovía a través del dragado, nada más. El Ajá. control de la hidrovía está en manos de los estados, de los organismos nacionales. Prefectura tiene que controlar, por ejemplo, el ingreso o no de droga. Después está la SENASA, está FIP, está aduana. Tenemos los organismos nacionales que tienen que controlar. Yo le pregunto, ¿tenemos que nacionalizar nosotros la construcción de una ruta o la repavimentación, por ejemplo, de la ruta 11 a Formosa? Creo que no. Esto lo hace una empresa privada. El control de la ruta está en manos de Gendarmería Nacional, de la AFIP, de aduana y de todos los organismos nacionales. En la hidrovía es exactamente igual. Lo que se hace es contratar una empresa para que mantenga el calado necesario y la señalización para que puedan navegar las embarcaciones. No tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad en lo que hace al control de la hidrovía. Por lo tanto, con todo respeto, y porque hay amigos míos y conocidos míos detrás de esto, si les gusta bien y si no, lo lamento, es una estupidez tan grande que lo que yo les pediría es que primero se informen y precisamente en este marco es que ya estamos en la quinta jornada de la hidrovía Paraná-Paraguay. La anterior en junio la hemos hecho en Asunción, una participación masiva donde todos coinciden en esta posición, que si no ponemos en condiciones la hidrovía y la logística, no estamos en condiciones de producir más. Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, en Bolivia, están desesperados para que potenciemos la hidrovía. Y si potenciemos la hidrovía, no solamente se beneficia Bolivia, nos beneficiamos nosotros porque nuestros puertos argentinos van a trabajar más y además como región nos beneficiamos todos porque en definitiva trabajamos bajo el mismo ámbito. Y hoy no entender esto en un contexto donde a pesar de la pandemia, el año pasado creció un 20% la demanda de alimentos en el mundo, y era antes de la guerra Ucrania-Rusia, es no entender realmente hacia dónde está yendo el mundo. Yo, por ejemplo, soy muy optimista si nosotros entendemos estas cuestiones. No soy economista, pero haciendo algunos números, yo les digo siempre a la gente, si nosotros resolvemos tres cosas, que la logística, la producción
y en el transporte del alimento. Resolvemos la cuestión de Vaca Muerta con la posibilidad de vender gas y petróleo. Y resolvemos la logística del litio, que son los tres elementos que más está demandando el mundo y va a demandar hacia el futuro, porque la gente va a necesitar energía, va a necesitar alimento. Nosotros en 3 años, les puedo garantizar, Rétori, y esto no es vender espejitos de colores, nosotros nos vamos a estar olvidando de esta nefasta etapa económica por la cual hoy estamos pasando. Ahora, Benicio, hay quienes sostienen con el tema de la hidrovía que hoy no es posible hacer ningún tipo de control desde Asunción hasta el Río de la Plata. ¿Esto es tanto así? Pero eso depende de Prefectura Nacional en lo que hace al control de drogas, depende de migraciones, eventualmente el ingreso de personas que no están habilitadas, depende de AFIP y de aduanas respecto a que si los ingresos de los insumos o de los diferentes elementos entran por contrabando o no, pero no es de la concesionaria. La concesionaria lo que pone son dragas para mantener el nivel de calado para que las embarcaciones y fundamentalmente las que sacan nuestra producción hacia el resto del mundo puedan navegar en las condiciones razonables y aceptables económicamente. Y en el aspecto Bueno, económico, ¿cómo se está? a nivel Económico. económico. Y a nivel económico estamos teniendo algunos inconvenientes, obviamente. Hoy, por ejemplo, no existe claridad porque terminó la concesión de cómo sigue esta historia hacia adelante. Y obviamente, asociado a que tenemos un nivel de río que está por debajo de la media normal, hace que las embarcaciones hoy fundamentalmente las que transportan hacia diferentes países del mundo, desde los puertos de Santa Fe hacia el sur, salgan con menor carga de la que pueden transportar y tengan que completar en otros puertos como es fundamentalmente Bahía Blanca y Puerto Alegre. Y esto obviamente hace que el costo del flete sea superior. Y lo que tenemos que entender, quien en última instancia termina pagando esto es el productor. Nosotros en un cálculo que hemos hecho en la facultad entendemos que en el Chaco, precisamente por no tener resuelto una clara logística y un buen sistema de transporte, estamos pagando aproximadamente 100 millones de dólares más por año en función de los mayores costos que implica la logística del transporte y el resto del contexto que hace a esta cuestión. Y no lo decimos solamente nosotros, vayamos a los informes que elabora cada 2 años el Banco Mundial y vamos a ver que realmente nosotros estamos de mitad de tabla para abajo. ¿Por qué cree entonces, Benicio, que los sectores que abogan por una nacionalización de la hidrovía y dicen que tampoco debería llamarse de esa manera, lo hacen? Porque no entienden la problemática. Nosotros acá tenemos una cátedra que es Vías de Comunicación 2, donde se estudian todas estas cuestiones. A mí no me entraría en la cabeza opinar de cosas que yo no conozco. Y sin embargo hay gente que no se ha formado, que no ha leído, que no entiende cómo se mueven estas cosas en el mundo y que opina sobre lo que no entienden. Mire, Rétori, y usted lo sabe muy bien, cuando se producen las inundaciones, aparecen 500 especialistas en temas de hídricos y cómo manejar la situación. Cuando aparece el coronavirus, todos éramos especialistas en coronavirus. Y ahora en este tema también aparecen personas que, insisto, las conozco y lo lamento si no les gusta lo que yo les digo, pero primero infórmense, participen de estas reuniones que organizamos entes universitarios, como en este caso la Universidad Nacional del Nordeste con la Universidad Nacional de Formosa en el día de mañana, y ahí van a poder entender cómo es esta cuestión, cómo se trabaja. Esto no es un tema donde a alguien se le ocurre, mire, vamos a manejar la hidrovía de esta forma. No, hay normas internacionales, inclusive las normas ambientales que se aplican son extremadamente rigurosas, son normas aplicables en diferentes partes del mundo. Entonces acá no se hace cualquier cosa. Vuelvo a insistir, el control de la hidrovía no es del concesionario. Mire, Rétori, yo le pregunto a usted, es como que a la empresa que
está repavimentando en la ruta 11 entre Formosa y Resistencia, le obliguemos a que controle el contrabando, a que controle si hay evasión, a que controle si pasa droga. Cualquiera va a decir, no, pero este no es un tema de la empresa que está haciendo la obra. Es una cuestión de Gendarmería Nacional, es una cuestión de aduana, es una cuestión de AFIP. Bueno, en la hidrovía es exactamente lo mismo. La empresa lo que tiene que hacer es mantener la señalización y el dragado para que circulen las embarcaciones. El control de la hidrovía es parte de estos organismos que yo le señalé. No le podemos exigir a esta empresa los problemas de contrabando que hay, los problemas de evasión que hay, los problemas de droga que hay. Esto nadie los niega, pero no es una responsabilidad de la empresa. Y Ahora, a la empresa no se le está entregando la hidrovía, igual que usted no le está entregando la ruta a la empresa que está haciendo la repavimentación. Lo que le está encargando es un trabajo, y claro. esto es lo que ocurre en la hidrovía. Asocio dos temas que usted hizo referencia. Uno, en realidad, a la provincia de Formosa a través de la universidad, y otra al litio, porque el gobernador Infran anunció en estos días el hallazgo de litio en zonas hidrocarburíferas del oeste de la provincia. ¿Usted cree que, lo mencionó y lo dijo, va por ese eje uno de los aspectos a futuro del país? Bueno, el futuro del mundo exige tres cuestiones fundamentales. Exige alimento. La población en el mundo está creciendo, o sea, hay que alimentar a la población. Energía, y cada vez se consume más energía. Y uno de los principales yacimientos de gas en el mundo está en Vaca Muerta. Fíjese el problema que está teniendo Europa y que va a tener este invierno por falta de gas. Y el tercer elemento es el litio, en la medida en que ya hay países, fundamentalmente la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, que han puesto plazo para que los vehículos sean eléctricos. Ahora, estos tres aspectos necesitan logística. Necesitamos, por ejemplo, el gasoducto de Vaca Muerta con el puerto funcionando adecuadamente para que los buques gasíferos puedan cargar el gas. Necesitamos logística para poder producir más alimentos. Hay un ejemplo que doy y mañana lo voy a reiterar. Según el INTA, el oeste de Formosa, que tiene las mismas condiciones geomorfológicas que el Chaco, donde se produce soja, en esa zona de Formosa no se produce una sola tonelada de soja. Y cuando usted analiza por qué, son por cuestiones logísticas. Ya el costo del transporte hace que sea inviable que se produzca soja en Formosa y se transporte a los puertos de exportación. Entonces, y lo mismo con el litio. Tenemos que resolver la cuestión logística. Hoy el mundo, una de las principales actividades en las cuales están poniendo muchos énfasis las universidades es formar profesionales en logística, es ser eficiente. Primero, que el producto llegue en tiempo y forma. Antes nosotros, las fábricas tenían stock para 2 o 3 meses. Hoy las fábricas funcionan con el sistema justo a tiempo, o sea, más o menos stock de una semana. Si nosotros le vamos a mandar soja a China es porque China necesita alimentar los cerdos. No le puede llegar la embarcación 2 o 3 semanas más tarde y mientras tanto los cerdos se mueren porque no nos llegó la soja. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. la logística es un tema fundamental, a lo cual está asociado el costo. Porque no somos los únicos que producimos litio, no somos los únicos que vamos a producir gas y no somos los únicos que producimos alimentos. Este es el gran desafío que tenemos en los próximos tiempos y ojalá que lo entendamos porque en serio lo digo, Rétori. Es difícil explicar en poco tiempo en televisión, pero cuando usted hace los números de cuánto podemos exportar de gas, cuánto podemos incrementar la exportación de alimentos y cuánto podemos exportar de litio, nosotros nos vamos a olvidar que fuimos un país en el cual buscábamos la moneda de dólar y andábamos con el sombrero por el mundo a ver si alguien nos Claro. daba unos dólares para poder tener reservas en el banco. Ahora, esto que dice usted simula
necesariamente lo tenemos que asociar, vincular a esta realidad de Argentina, de este año, del siglo, de los últimos, las últimas gestiones de gobierno, porque obviamente no estamos, el país no está en unas condiciones ideales como para pensar en una recuperación ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Usted que es un hombre de la política, ¿cómo ve la situación argentina en ese aspecto? Desde el punto de política estamos mal. Ujú. Realmente es una situación en la cual, habiendo pasado ya varias décadas, tenemos que darle absoluta razón a Alfonsín cuando en el pacto con el presidente Menem, él planteó la necesidad de que en la reforma de la Constitución se incorpore la figura del primer ministro, que se terminó en algo inocuo como es un jefe de gabinete que en definitiva es el propio presidente que lo saca o lo pone. Si hoy nosotros tuviésemos un sistema con presidente, obviamente, como es el caso de Italia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tantos otros países, con un primer ministro, nosotros podíamos buscar alternativas para mejorar la situación en la cual hoy nos encontramos. Pero como nosotros estamos sujetos a que cada 4 años podamos cambiar al presidente o elegir otro presidente o ratificarlo en última instancia, obviamente esta situación política extrema hace que nosotros no tengamos paracaídas para resolver la Claro. situación. Ahora, Cambiar un, ahora cambiar un jefe de sí, gabinete para nada, porque se lo cambió a Cafiero y la situación del país no ha cambiado. pero ahora pasar a un sistema parlamentario o semiparlamentario por lo menos implicará también estar en un permanente frente de conflictos que son propios de esos sistemas y que posibilitan o determinan el cambio del primer ministro. Bueno, pero tenemos que aprender nosotros, tenemos que aprender. Yo no sé si usted vio esta serie, a ver si me acuerdo el nombre, capaz que usted se acuerda, esta serie sobre el sistema político en Dinamarca, Ajá, eh, donde precisamente asume una primer ministra y cómo ellos hacen para negociar y resolver su situación. O sea, los políticos con un sistema de esta naturaleza van a ser responsables si al país le va mal. O sea, podrán discutir todo lo que quieran en el Congreso. Ahora, si se equivocan, no va a ser solamente una equivocación del presidente de la nación, sino también de los que están en el Congreso que no son capaces de ponerse de acuerdo para buscar un primer ministro que sea capaz de encarar las situaciones que aparecen en cada circunstancia. Lo claro. que ha pasado, por ejemplo, ahora en Inglaterra, o sea, se tuvo que ir el anterior primer ministro y precisamente tienen un mecanismo para buscar otro primer ministro, que esta primer ministra que ha asumido ahora, precisamente 2 días antes que se produzca el fallecimiento de la reina, para tratar de encarrilar el país con otros objetivos y con otros rumbos y que ponga Claro. esperanza en la gente. La gente hoy está desesperanzada porque sabe que hasta el 10 de diciembre del año que viene no hay posibilidades de cambio. Si tuviésemos un primer ministro, podríamos buscar a alguien que sea capaz de enfrentar la tormenta por la cual hoy estamos pasando. Pero la responsabilidad de los partidos políticos hoy, por lo menos los que tienen representación parlamentaria en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, ¿a qué se limita o a qué se circunscribe? ¿Estar siempre en una oposición por la oposición misma, cualquiera sea el oficialismo? ¿O Yo le diría, y yo le diría que a nada, porque si se reúnen 6 o 7 veces por año para tratar solamente los proyectos de ley que manda el Ejecutivo, y yo le digo que hoy el Congreso, así como está, que nos sale una fortuna, no sirve para nada. Absolutamente a los argentinos no nos sirve para nada, salvo para presentar un proyecto de ley para declarar el día del, o no sé qué localidad está Marco Juárez, para declarar capital del jamón crudo? Para eso nomás nos sirven los legisladores, ¿no? Si usted dice qué han presentado de fondo, y yo le diría nada, absolutamente nada. Hoy el Congreso, así como está, no sirve, no sirve.
Es más, fíjese, por ejemplo, cuando entran en crisis ciertos países, vamos a ir al caso de Italia, que ha tenido infinidad de crisis, tiene un presidente que representa la estabilidad del país y tiene un primer ministro. Pero cuando se produce en crisis, no solamente se cambia el primer ministro, sino que también se llaman a elecciones para cambiar todo el Parlamento. Alguna vez también esto tendríamos que discutir, porque no puede ser que estén Claro. 4 años sin hacer nada. Hoy Pero lo como cierto, está, pero lo cierto, Simula, es que no tenemos ese sistema parlamentario o semiparlamentario. Y usted es un hombre de la política que estuvo en funciones ejecutivas. ¿Qué cree que debería dejarse de lado de cualquiera de los sectores o de todos los sectores con algún atisbo de madurez como para encontrar 3 o 4 aspectos comunes en los que ponerse de acuerdo? ¿Qué tienen que poner los políticos? y tienen que poner un poco más de sentido común. Ajá. Y lo que pasa es que no, yo le diría la mayor parte no tiene sentido común. Eh, Usted es un periodista informado, mucho más informado que cualquiera de nosotros. Yo le pregunto, en estos últimos 4 años, ¿puedo esperar 5 minutos? ¿Puedo hacer un corte? ¿Puede reflexionar? Dígame, nuestros legisladores chaqueños, ¿qué proyecto de ley presentaron en estos 4 últimos años que beneficien a la provincia del Chaco? ¿Usted cree que ninguno? ¿O No, le sostiene pregunto que a usted, ninguno? dígame usted alguno, dígame usted. No, no, el presente no lo tengo en este momento como para Y, decirle este y este, ¿no? entonces quiere decir que si no lo tenemos presente es porque o no presentaron nada o lo que presentaron es declarar, digamos, no sé, tal pueblo capital de la salchicha o no sé, es lo que más se presenta. Y si eso te multiplica por los legisladores de todo el país, el Congreso no está alejado de lo que hoy es el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, no nos sirve el Poder Ejecutivo Nacional y tampoco nos sirve el Congreso. Eh, eh, por eso le digo, es más, si le pregunto del 83 a esta parte, ¿cuántos proyectos de ley las decenas de legisladores que pasaron representando al Chaco en Congreso Nacional presentaron que beneficien a la provincia del Chaco? Usted me dice, yo soy que soy hombre de la política, o por lo menos estuve en la política, y yo no estoy en condiciones de decir, mire, no, espere un poquito, mire, este proyecto de ley que presentaron realmente le ha beneficiado al Chaco de punta a punta. Entonces, no le podemos pedir peras al olmo, porque si el Poder Ejecutivo, al que tanto estamos criticando en este momento, tuviésemos un Congreso que funcionara adecuadamente, con legisladores con altísima capacidad de razonamiento y de formación, porque no tengo problema en decirle que la mayor parte de los legisladores no tienen formación, y los legisladores tienen que tener formación, tienen que ser gente instruida. No estoy diciendo que tengan un título, pero que en su vida por lo menos hayan leído, que hayan leído a Perón, si quieren, a Marx, a Mao Zedong, a quien quieran, pero que tengan una formación política. No tienen formación política la mayoría. Esto Entonces, se puede, esto se pasa? ve, No tienen capacidad de tomar decisiones porque no tienen formación política. Cuando digo, y en cualquier actividad, si yo fuese un ingeniero que no estoy formado ni preparado, sería un desastre como ingeniero. Pero a mi edad, me levanto todos los días a las 6 de la mañana y dedico 2 horas a estudiar. A mi edad, que podría estar en este momento tranquilamente tomando mate en la vereda, jubilado, y sin embargo dedico 2 horas todos los días, rigurosamente, a estudiar, a leer, a informarme. y Después me puedo... esto que usted dice, Simula, se aplica a todos los partidos políticos, a los representantes de cualquiera de ellos. Sí, porque no hay ningún partido político hoy que pueda tirar la primera piedra, absolutamente. Yo, por ejemplo, estoy decepcionado con la aprobación, con la última reunión en la cual le permitieron, por ejemplo,
y aprobaron nuestros legisladores de mi partido el pacto fiscal, que permite que las provincias incrementen los ingresos brutos. Y si algo que sabemos que es un impuesto retrógrado son los ingresos brutos. Usted pregunte a cualquier empresa del Chaco, a cualquier pymes, a cualquiera que desarrolle cualquier actividad independiente, y le va a decir que no hay nada más nefasto que los ingresos brutos. Y sin embargo, nosotros hemos habilitado para que las provincias, entre ellas el Chaco, puedan incrementar sus ingresos brutos. Ahora, Entonces, Simula, estamos ya en el último trimestre, prácticamente cuatrimestre de este año preelectoral. ¿Cómo avisora usted el año que viene en lo electoral justamente? ¿Habrá polarización necesaria aquí en la provincia del Chaco? ¿O por lo menos no se atisba ningún tipo de cambio que no sea radicalismo-peronismo? ¿Cómo lo ve en el ámbito nacional con el PRO, Cambiemos, el kirchnerismo, el peronismo? yo creo que el Chaco es una provincia que está bastante, digamos, orientado a definir quiénes van a ser sus candidatos. O sea, todo indica que por el peronismo va a ser nuevamente el actual gobernador, y creo que por nuestro sector todo indica que va a ser Polini nuestro candidato. No Ajá. veo otra figura que esté en condiciones, o por lo menos que pueda ganar una interna. A nivel nacional sí está complicado, porque tenemos muchos candidatos y muy buenos candidatos. O sea, tenemos a Burri, tenemos a Larreta, Macri, que tiene experiencia, a alguno le podrá gustar o no, tenemos a Morales, el gobernador de Jujuy. O sea, a nivel Cornejo, por ejemplo, que es una persona altamente capacitada. Y bueno, por eso que hay preocupación dentro de Juntos por el Cambio de que se eliminen las PASO, porque ante tanta cantidad de candidatos, el que va a permitir ordenar es precisamente las PASO. Mm. Y lo que quiere el gobierno nacional, lo que quiere el Frente de Todo, eliminar las PASO para meternos en una encrucijada, que no tengamos nosotros un sistema de estas características que nos permita a nosotros ordenar quiénes van a ser finalmente los candidatos. Ujú. Y lo quieren hacer a un año, o sea, a esta altura ya tendríamos que haber tenido las PASO, o sea, menos de un año tenemos las PASO, y quieren eliminar un mecanismo para ponernos en una encrucijada. Si tuviésemos un solo candidato que esté muy por encima de todo, la cosa sería más fácil. Pero Ujú. tenemos varios candidatos que están o que podrían competir, muy buenos candidatos, y esto obviamente nos complica si es que se termina Claro. eliminando las PASO. Ahora, Simula, ya prácticamente en el final de nuestro tiempo para esta charla que resulta siempre breve y corta, ¿no? ¿Cree usted que el radicalismo a nivel nacional debe ir junto con el PRO y la coalición cívica como lo hizo en el 2015? Sí, hay que ir juntos para poder ganar las elecciones. Lo que hay que establecer es un sistema de acuerdo y de gobernabilidad para que no pase lo que pasó en el periodo anterior, Ujú. donde yo decía que el 95% de los funcionarios fueron del PRO y prácticamente el radicalismo fue furgón de cola. Ujú. Eh, Hoy por hoy esto sí hay que resolver. Tiene que haber un acuerdo para decir, bueno, gane quien gane, pero los cargos se manejan como una coalición de gobierno. Claro. El periodo del 2015 al 2019 no fue una coalición de gobierno, fue una coalición para ganar las elecciones, y luego quien resultó Ujú. electo presidente, bueno, dio algunos cargos al radicalismo, otro a la coalición cívica, pero el 90-95% de Claro. los cargos los compró. Ahora, hay quienes analizan la política argentina desde afuera de los partidos más hegemónicos o de los movimientos más hegemónicos e indican que tanto la figura de Macri como la de Cristina Fernández hoy ahuyentan más que juntan, más allá del núcleo duro de cada uno de esos sectores. ¿Cómo lo ve usted a esas dos figuras? Bueno, Macri, a pesar de todo, está creciendo. Ujú. Es una figura que todavía tiene un consenso y que muchos apuestan en función de su experiencia, como diciendo, aprendió de sus errores, no cometería los mismos errores.
Y la presidencia, sí, la expresidenta, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, cada día está cayendo en las encuestas, ¿no es cierto? O sea, podrá hacer todo lo que quiera en el frente judicial, podrá decir muchas cosas respecto a la situación económica, pero lo cierto es que está cayendo, no lo digo yo, lo dicen los encuestadores, Mm. inclusive oficiales, encuestadores cercanos al gobierno. Hoy Cristina Fernández de Kirchner no tiene ninguna chance de ganar las elecciones, ¿no? Mm. Y creo que el frente de todos en su totalidad. Lo que a mí me extraña es lo callado que se encuentran los gobernadores, ¿no? Antes los gobernadores, con perdón de la expresión, eran los gallitos, ¿no es cierto? O sea, los que se imponían, los que daban su opinión, y hoy los gobernadores peronistas, frente a esta hecatombe económica y a lo que está pasando en el frente judicial, no hay un solo gobernador que abra la boca, ni siquiera Schiaretti, que antes era un fuerte Claro. opositor al kirchnerismo. Ahora sí, la última, Simula, abusando de su tiempo. ¿Va a Esto lo van estar, a ver ellos. va a estar usted solamente dedicado al aspecto académico? ¿Tiene posibilidades o quiere o intenta o desea volver al plano político partidario activo? Si me hace clic, sí. Realmente, si usted me pregunta qué me gustaría hacer, me gustaría, si se gana a nivel nacional, sí ser parte del staff nacional. Ujú. Hay muchos temas sobre los cuales estamos trabajando muy fuertemente. Quienes me conocen saben que me puedo equivocar o puedo acertar, pero que no soy improvisado. Sí, sí, me gustaría estar en el plano nacional, pero no vendería el alma al diablo. No lo he hecho antes y no lo hago ahora. Claro. Benicio, muchísimas gracias por este tiempo en Cierre Retórica. Pasó rápidamente nuestros 35 minutos de charla. Le agradecemos muchísimo y bueno, seguramente nos faltará la oportunidad para desarrollar el tema de la hidrovía que nos interesa y mucho. La hidrovía, y un tema que estamos trabajando también es sobre el tema del puente, ¿no? Ajá, el segundo. Estamos trabajando sobre el primero mucho, Ajá. porque hay que tomar una serie de medidas porque eh, no sé si se acuerda esa película, si la vio, Un puente demasiado lejos. Ujú. Esa película, bueno, el segundo puente está demasiado lejos y tenemos que tomar medidas en la transitabilidad y en la operatividad del actual Lejos, puente. lejos en lo geográfico, en la ubicación, No, lejos en cuanto a que se haga el puente. a la concreción. Ajá. Está. Rector, y hoy con un riesgo país 2.500, usted no va a conseguir 740 millones de dólares para que alguien ponga para hacer el segundo puente. Hasta que el país no se estabilice, es imposible. En realidad, nosotros con Macri ya teníamos en octubre del 18 listo este mismo proyecto para licitar. Y con buen tino, el gobierno nacional decidió no llevar adelante la licitación porque el riesgo país creció tanto Claro, que prácticamente a los 4 años teníamos que duplicar el valor el del costo. pago del puente, el costo, sí, sí. Seguramente volveremos sobre ese tema. Muchas gracias, Simula, muy amable, ¿eh? Gracias por invitarme. Un gran abrazo a todos. Gracias.